Muy buenos días. Les deseo una cordial bienvenida a este seminario sobre la integración de los principios voluntarios de seguridad y derechos humanos en América Latina. Mi nombre es Fanny Thibault, soy asesora principal en recursos naturales y gobernanza en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá. Tengo el placer de servir hoy como moderadora en este taller, lo cual espero los brindará respuestas y herramientas. Antes de ceder la palabra a nuestros panelistas, permítanme primero elaborar un poco el panorama sobre el tema que nos reúne hoy y plantear algunas preguntas claves. Como sabemos, mientras que el deber de proteger los derechos humanos recae en los gobiernos, las empresas tienen la responsabilidad de respetarlos, actuando con la debida diligencia para evitar el daño a las personas y abordar los efectos adversos que los están involucrados. Compañías extractivas o del sector agrícola o de la energía operan frecuentemente en entornos complejos, con poca instrucción en el terreno de cómo aplicar sus responsabilidades con referencia a los derechos humanos. Es por eso que en el año 2000 se desarrollaron un conjunto de principios voluntarios de seguridad y derechos humanos para ayudar a cualquier empresa que busque una mayor garantía que sus operaciones se llevarán a cabo de una manera que proteja el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Su objetivo principal es de evitar que los acuerdos de cooperación de seguridad con la fuerza pública y los contratos con firmas de vigilancia privadas afecten los derechos humanos y quebranten el imperio de la ley. Dichos principios buscan facilitar que las empresas comprendan, prevengan y mitiguen mejor los efectos políticos, económicos y de seguridad que sus operaciones tienen sobre el bienestar de las comunidades locales. Ellos también son una herramienta útil para que las empresas, gobiernos y grupos de interés dialoguen más abiertamente sobre los retos operativos en cuanto a temas de seguridad, así como los estándares que deben seguir para demostrar con hechos ante la opinión pública su buena conducta. A los gobiernos, los principios voluntarios les permite mejorar su desempeño en derechos humanos y prevención de conflicto, sistematizar y alinear sus políticas de derechos humanos en temas de seguridad, promover la inversión extranjera al demostrar su compromiso con los derechos humanos, y motivar también a las empresas nacionales a seguir los principios voluntarios para mejorar su reputación. A las empresas les ayuda a integrar la inclusión de los derechos humanos en seguridad y vigilancia de sus operaciones. Comunicar su compromiso a sus empleados, contratistas, accionistas y consumidores. Integrar los principios voluntarios en sus contratos con proveedores de seguridad privada y mejorar el desempeño de sus empleados de seguridad interna y la articulación con la policía y el ejército. La sociedad civil y las ONGs pueden, por su parte, a través de los principios voluntarios, encontrar respaldo a sus acciones de protección y respeto del derecho humano, contar con nuevos instrumentos para promover los derechos humanos de comunidades en entornos extractivos y beneficiarse del intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas de ONGs extranjeras. A nivel internacional, los principios voluntarios son enmarcados dentro de una iniciativa multiactores con participación de 9 gobiernos, incluyendo Colombia y Argentina, 32 empresas, principalmente multinacionales petroleras de gas y mineras, así como 14 ONGs y 9 observadores. Cuenta con un secretariado basado en Ottawa y un comité directivo con representación de los 3 pilares. La iniciativa opera actualmente bajo la presidencia del gobierno canadiense. Concretamente, la iniciativa ofrece a sus miembros una plataforma de aprendizaje mutuo para la resolución conjunta de problemas y el desarrollo de mejores prácticas.
a nivel internacional es un verdadero marco de referencia del cual varios países latinoamericanos podrían beneficiar al juntarse. Todo eso siendo dicho, se puede preguntar cómo la implementación de los principios voluntarios puede ayudar concretamente a resolver problemas comunes y específicos a América Latina. ¿Y qué significa exactamente para cada familia de actores y diferentes industrias? Richard Graves, Carlos Salazar, Isabel Miranda y Luz de la Páez nos van a acompañar hoy en nuestra reflexión. En cualquier momento, a través de los intercambios, invito a los participantes a dejar sus preguntas en la sección Q&A abajo de su pantalla. Empecemos entonces con Richard, quien es director de seguridad y gestión de crisis por Pan American Silver, una compañía minera con operaciones en 6 países en América Latina. Richard tiene una maestría en seguridad y gestión de riesgos y 27 años de experiencia en seguridad privada y pública. Richard, ¿nos puedes, por favor, compartir tu experiencia desde el punto corporativo? ¿Cuáles son los retos de seguridad que has enfrentado a través de los años y cómo los principios voluntarios han sido útiles? Sí, muchas gracias. Gracias, Pani. Y buenos días a todos en la llamada. Por darles una idea inicialmente, quién somos. Pan American Silver es una compañía de minería. Tenemos operaciones en Canadá, México, Guatemala, Perú, Bolivia y Argentina. Principalmente producimos plata y oro y tenemos 28 años de experiencia operando en Latinoamérica. Entonces, tenemos mucha experiencia en la región y entendemos los retos que pueden enfrentar compañías. Y mientras nuestra compañía estaba creciendo en la región, tomamos la decisión de implementar un estándar a reforzar nuestro compromiso de derechos humanos, específicamente en el área de seguridad. Como todos saben, la industria minería tiene varios retos en Latinoamérica, desde actividad de crimen organizado, retos políticos que estamos viendo desafortunadamente en Perú en este momento, hasta a veces retos en las comunidades donde trabajamos. Y como compañía queremos introducir un estándar para darnos la confianza a saber que cualquier tipo de incidente estaría manejado en una manera responsable, desde la seguridad pública hasta la seguridad privada, a nuestros proveedores de seguridad patrimonial. Y después la introducción del estándar a nuestras operaciones, por mi parte como director de seguridad y gestión de crisis, mientras nunca podemos estar 100% seguros que ninguna violación de derechos humanos va a pasar, me siento en gran confianza a nuestros equipos de seguridad patrimonial que van a manejar cualquier incidente con respecto por los derechos de todos involucrados, gracias a la introducción a los principios voluntarios. Y también tenemos los sistemas en lugar a reportar cualquier violación de derechos humanos gracias a los principios voluntarios. En temas de implementación del estándar, yo diría que el primer paso es para introducir el estándar a la compañía, desde la junta directiva hasta los guardias que están en el sitio. Todos necesitan entender por qué es importante tener este estándar en lugar y un entendimiento cómo funciona. El estándar enfoque en 3 áreas principalmente, grupos de interés, seguridad pública y seguridad privada, lo que nosotros consideramos las áreas más relevantes en temas de seguridad y derechos humanos en nuestras operaciones. Después la introducción, nosotros como Pan American Silver utilizamos el toolkit de implementación como guía para implementar el estándar a nuestros equipos de seguridad patrimonial en cada país donde operamos. Y decidimos durante el proceso que era importante también introducir una manera para evaluar internamente las operaciones en términos de avances. Introducimos una auditoría interna anual para revisar que las operaciones están cumpliendo con los requisitos. En temas de retos, yo diría que para nosotros principalmente fue el requisito a poner convenios en lugar con seguridad pública.
Este fue algo que hemos intentado durante los últimos 2 años. Empezamos a implementar completamente el estándar hace 2 años y durante este periodo hemos hablado con la policía. Tenemos buenas relaciones, yo diría, con la policía en el área donde trabajamos y en el nivel nacional también, pero en temas de introducción de un convenio, la recepción de esta pregunta por nosotros fue un poco, no estaban tan de acuerdo para implementar un convenio directamente con nosotros. Entonces hablamos con nuestras gerencias en cada país a confirmar que necesitamos hablar con ellos, introducirlo en cualquier reunión que tuvimos, a ver si estaban abiertas a la idea para implementarlo. Hay varios policías nacionales que tienen políticas en temas de derechos humanos, pero no tiene tanto interés para implementar algo directamente, específicamente por nuestras operaciones. Entonces, este es algo que seguimos empujando un poco, a ver si un día podemos ponerlo en lugar. En nuestras operaciones preferimos a no tener seguridad pública dedicada a apoyarnos, pero sí el nivel de riesgo en términos de riesgo de seguridad está en un nivel suficiente alto. Pedimos este tipo de apoyo y en esta manera es necesario tener el convenio en lugar y lo tenemos. Pero con nosotros otras operaciones donde somos como miembros de la comunidad y no tenemos este apoyo directamente, este fue un gran reto para nosotros. Yo diría es el reto principalmente para nosotros. En algunos países, por ejemplo, Bolivia, donde hay regulaciones en temas de seguridad, pero tal vez no son tan como enfosados. Para trabajar con nuestros proveedores de seguridad fue un poco, tomamos un poco más tiempo para implementar el estándar, pero estaban bien animados para hacerlo, entonces pasamos bien el tiempo para implementar el estándar. Y en temas de implementación, finalmente, por mi parte, yo mencionaría que hay organizaciones buenas que pueden ayudar a compañías. Hemos aprovechado estos servicios nosotros mismos en el proceso de implementación y evaluaciones de cumplimiento si necesitan ayuda. Y estas organizaciones son muy útiles porque si tienes estos retos como implementar convenios, etcétera, puede preguntarles, ellas tienen un montón de experiencia para dar un poco guía en qué manera podemos manejarlo para poner este tipo de cosas en lugar. Y con voy a terminar mi parte. Gracias, Fanny. Excelente, gracias, Richard. Bueno, escuchemos ahora a Carlos, quien es el director de la institución Socios Perú, Centro de Colaboración Cívica, quienes son los principales promotores de los principios voluntarios en Perú y la región. Carlos ha sido también nombrado representante de América Latina y del Caribe en el grupo de trabajo sobre el uso de mercenarios y empresas militares y de seguridad privada del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Bueno, Carlos, con tus más de 35 años de experiencia en transformación de conflictos, ¿qué nos puedes contar de la experiencia peruana? Y nos puedes explicar también un poco cómo nace el grupo de trabajo y cuáles han sido los resultados para los miembros hasta el día de hoy. Bien, muchísimas gracias, antes que nada, por la invitación. También saludo la iniciativa de hacer este webinar, ¿no? Para poder intercambiar como de distintos sectores nuestras perspectivas y nuestras experiencias en los principios voluntarios. También un poquito les cuento a los que no son de Perú, qué cosa es Socios Perú. Somos una ONG, tenemos 16 años, cumplidos ahora en junio pasado, y tenemos 3 líneas de actividad muy claras. Una es promoción del diálogo, donde tiene que ver todo el tema de prevención de conflictos y formación, capacitación de gente para poder dialogar. Una segunda es desarrollo local, donde formamos líderes, asesoramos líderes para que puedan promover el desarrollo de sus localidades. Y por último tenemos nuestra gran línea que cada día toma más cuerpo, que es la línea de empresas y derechos humanos,
y donde está justamente insertada nuestra subactividad de los principios voluntarios. Socios Perú tiene presencia en varias provincias y sobre todo en varias zonas donde hay proyectos extractivos. Yo quisiera tal vez mencionar un poco para Socios Perú cuál ha sido la importancia de los principios voluntarios. Primero, como Fanny lo dijo al inicio, creo que es la mejor herramienta que existe para trabajar desde el sector extractivo en temas de seguridad y derechos humanos. En el caso de Socios Perú, y el caso peruano en concreto, a nosotros nos ha servido sobre todo para tender puentes entre el sector empresarial extractivo y el Estado. Y por eso es que surge el caso de crear un grupo de trabajo, ¿no? Como sucede en la mayor parte de América Latina, la relación entre las ONG y el Estado y las empresas no es, digamos, muy armónica, a veces hay tensiones, ¿no? Y entonces si uno quiere trabajar con otros, lo primero que hay que hacer es generar un espacio de confianza, de encuentro, y para nosotros los principios voluntarios con sus orientaciones han servido justamente para eso, para generar este espacio, ¿no? Nosotros en Perú, como en muchas partes de América Latina, y los que me escuchan de otros países, seguro que han vivido la misma experiencia, nosotros por lo general las ONG tenemos la tendencia a trabajar nuestros temas, analizamos los conflictos, trabajamos capacitando defensores de derechos humanos, etc. Lo mismo hacen las empresas, trabajan por su cuenta, reflexionan por su cuenta, y el Estado hace lo mismo, ¿no? En sus distintos ministerios de energía y minas, todo, pero hay muy poco espacio para el intercambio entre los pilares, ¿no? Y yo creo que justamente esa para nosotros ha sido la ventaja de los principios voluntarios, generar un espacio de encuentro, donde el tema de seguridad y derechos humanos sea un tema de preocupación común. Y el grupo de trabajo entonces que se creó en el 2010, y ya tenemos 12 años de funcionamiento, ¿no? Trajo como consecuencia, primero, el sentarnos a la mesa desde distintos sectores, distintas perspectivas, a conversar, ¿no? Hubo mucho resquemor al comienzo, ¿no es cierto? ¿Qué quieren las ONGs? ¿Nos van a criticar? Decían las empresas, en fin. Pero poco a poco construimos un espacio, primero, donde identificamos qué nos identifica como preocupación común. Y en el caso peruano, como sucede en mucha América Latina y en el tercer mundo, también ahí hay un tema muy fuerte que es el tema de la conflictividad social. Perú es un país con una conflictividad altísima, y ni les menciono lo que está pasando hoy día en el Perú, pero tiene un nivel de conflictividad muy alta, sobre todo con la sociedad civil y el sector extractivo. Entonces, un tema de discusión siempre fue cómo hacemos para discutir ese tema y poder ventilarlo en una forma, digamos, transparente, abierta, en confianza. El grupo de trabajo de los principios voluntarios, que allí se llamó en el 2010, sirvió de eso. También creo que hay que reconocer que nosotros nos basamos en la experiencia colombiana, que seguro Luz Estela nos va a contar ahora, ¿no es cierto? Porque fue el primer grupo que existió en América Latina, y nosotros nos basamos en eso para, uno, promover entonces el diálogo, promover la búsqueda de soluciones conjuntas, los tres pilares, buscar un espacio de intercambio, cómo lo has hecho, cómo lo haces, ¿no? Y en el caso de Socios Perú, nos sirvió para abrir una puerta de relacionamiento con el sector extractivo en términos de capacitarlos en derechos humanos, ¿no es cierto? Que es, en realidad, yo pienso que hoy día, un poco la experiencia que ha contado Richard, pero hace unos años, hace 5 o 10 años, los derechos humanos no eran un tema de preocupación central para la empresa, ¿no? Y entonces nosotros abrimos una puerta con los principios voluntarios con el tema de seguridad, y a partir de ahí comenzamos a trabajar este tema con mucha más fuerza. Yo creo que hay una serie de desafíos, ¿no? Que vienen hacia adelante. El grupo de trabajo de Perú, por ejemplo, con la pandemia ha tenido un pequeño paréntesis, pero lo vamos a retomar. Pero sobre todo creo que el ánimo del intercambio que logramos, del espacio abierto ahí, no se ha perdido. Socios Perú mantiene una relación muy clara con muchas empresas y está en ese rollo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, ahí había una pregunta de una colega peruana, ¿no? ¿Cómo reactivamos el grupo de Perú? ¿No es cierto? Yo creo que volviéndola a sentar en una mesa, juntos, ¿no es cierto? Yo creo que los problemas que tuvimos creo que se resuelven juntos, y trayendo, como siempre, muy buena onda, ¿no? Un buen café y a conversar.
Yo me quedo aquí, Fanny, y para más adelante poder comentar también un poco sobre los desafíos que yo veo hacia adelante. Gracias, Carlos. Y veo que el chat está más y más activo con gente de varios lados de la región. Fabuloso. Doy ahora la palabra a Isabel, directora ejecutiva de IPICA, la Asociación Mundial del Sector del Petróleo y el Gas, para promover el desempeño socioambiental y social. Isabel tiene más de 20 años de experiencia en el sector y entre sus principales áreas de enfoque se encuentran los derechos humanos, la mitigación de riesgos sociales y la elaboración de estrategias. Previa a su posición con IPICA, Isabel trabajó con varias empresas multinacionales, incluyendo BP, ExxonMobil y Petrofar. Isabel, ¿nos podrías explicar más en detalles lo que hace IPICA exactamente y su experiencia como observadores de la iniciativa? Y también, dado todo tu background, del cómo encajan los principios voluntarios dentro de las otras obligaciones sean éticas, sociales y de sostenibilidad de las empresas. The floor is yours. Muchas gracias, Fanny. Y bueno, es todo un privilegio ser parte de este diálogo como IPICA, como obviamente observador de los principios voluntarios. Y probablemente antes de empezar, mis breves comentarios para la audiencia que no saben quién es IPICA, probablemente mencionar brevemente, nosotros somos una asociación global de la industria que engloba las industrias de petróleo y gas para avanzar el desempeño social y ambiental, y reunimos una buena proporción muy alta de las empresas de petróleo y gas y energéticas a nivel mundial. Tenemos alrededor de 50 miembros y es una organización que se fundó a raíz de la recomendación de una iniciativa de derechos humanos del Grupo de Ambiente para estar fortaleciendo el área de sustentabilidad y el vínculo con Naciones Unidas. Y bueno, IPICA ha sido los principios voluntarios de seguridad han sido una parte fundamental del trabajo que realizamos. Tenemos un grupo, realmente lo que nos encargamos es han sido un referente para el sector extractivo, como lo mencionaba Fanny, y buena parte de lo que hemos realizado con algunos de los miembros es ver cómo podemos en ese marco ayudar a la implementación de estos principios, trabajando con las empresas, con una gran gama de expertos en materia de seguridad y derechos humanos. Yo creo que mencionando un poquito, Fanny, con respecto a digamos, en un contexto más amplio de derechos humanos y seguridad, para nosotros, obviamente, aparte de la referencia de los principios voluntarios, yo creo que los principios rectores de Naciones Unidas en materia de derechos humanos y empresas se consideró como un marco decisivo para realmente ayudar a aglutinar, no obviamente a este sector de oil and gas, sino a todas las empresas y los estados en el respeto a los derechos humanos y en particular para las empresas en cómo pueden vincularse desde esta perspectiva. Y bueno, parte de lo que nosotros hemos hecho ha sido un proceso que nos ha permitido realmente vincularnos con tener el establecimiento de guías que permitan a nuestros miembros a operar de manera mucho más eficiente y promoviendo los derechos humanos y la seguridad en los países en los que operan. Yo creo que desde una perspectiva más amplia y en términos de los marcos regulatorios, indudablemente estamos viendo cómo se están dando un movimiento en donde las regulaciones en materia de derechos humanos se están moviendo desde un punto de una iniciativa voluntaria a una iniciativa mandatoria, y creo que en ese sentido los principios de los voluntary principles han sido fundamentales en cómo podemos enmarcar una diligencia previa para las empresas. Entonces, en ese sentido, lo que hemos
nos hemos dedicado muy activamente es a promover diferentes guías, por ejemplo, las guías de diligencia previa que diferentes empresas han implementado en diferentes partes del mundo. Y hemos trabajado también muy de cerca con actores que están vinculados con los principios voluntarios, por ejemplo, el TCAF con respecto a gobernanza y derechos humanos en la implementación de guías prácticas. Yo creo que la otra reflexión es cómo esto se vincula a objetivos de desarrollo sustentable más amplio. Yo leía un artículo interesante en que habla cómo el 90% de los objetivos de desarrollo sustentable están vinculados con el respeto a los derechos humanos. Y sin duda, me parece que aquí es el marco que ofrecieron la creación de los BPIs. Ha sido fundamental en cómo poder expandir este respeto de los derechos humanos y cómo las empresas se insertan, particularmente en América Latina. Yo creo que voy a probablemente mencionar muy brevemente como observadores de los principios voluntarios. Yo creo que para IPICA ha sido un gran privilegio. Algunas de nuestras empresas obviamente son miembros de esta iniciativa, pero otras no. Entonces, yo consideraría que las tres áreas fundamentales en donde nos hemos concentrado es uno, en tener este intercambio entre las empresas en donde puedan básicamente de manera muy franca intercambiar ideas sobre sus oportunidades y sobre sus retos, y también desde la perspectiva de las mejores prácticas, algunos de ellos cómo puedan tener el interés de involucrarse en esta iniciativa y cómo lo pueden hacer. El otro vértice, yo creo que desde un punto de vista, particularmente en la transición energética y viendo los retos a nivel global, es ver cómo estos principios voluntarios en diferentes partes del mundo pueden ser adoptados en otras partes. Y en ese sentido, me pareció que la intervención de Carlos con respecto a los grupos de trabajo, y aquí hemos a través de IPICA tenido intercambios de cuáles han sido las experiencias en los diferentes grupos de trabajo y cómo pueden vincularse con los retos en América Latina ha sido particularmente importante. Y creo que voy a dejarlo ahí para tener oportunidad de una mayor reflexión. Gracias, Fanny. Gracias a ti, Isabel. Bueno, última presentación, así como tal, tenemos a Luz Estela, quien se une desde Bogotá y quien es directora ejecutiva del Comité Minero Energético, lo cual trabaja en promover el mejor desempeño de las empresas e instituciones del Estado colombiano en derechos humanos y seguridad. Luz Estela ha trabajado por más de 15 años en temas de derechos humanos, gestión empresarial, seguridad y relacionamiento con el sector extractivo, incluyendo con el Ministerio de Defensa Nacional. Luz Estela, ¿cómo describirías el contexto colombiano con respecto a los temas de principios voluntarios y seguridad? ¿Y han sido útiles los principios voluntarios para prevenir o mitigar los conflictos? Gracias, Fanny. Buenos días a todos y a mis colegas panelistas. Bueno, lo primero sería mencionar quiénes somos muy brevemente. El Comité Minero Energético de Seguridad y Derechos Humanos en Colombia es una plataforma independiente de diálogo y construcción colaborativa de conocimiento en torno a los asuntos de seguridad y derechos humanos. Y en el próximo año vamos a cumplir 20 años de estar operando en Colombia con este foco principal de implementación de los PBs. Y hoy día nos acompañan 30 organizaciones entre entidades del gobierno nacional, que son siete, empresas de los sectores petrolero, minero y de energía eléctrica, algunas misiones diplomáticas, organizaciones de la sociedad civil y los principales gremios del sector minero energético. Quisiera como mencionar dos temas frente a lo ya dicho. Destacaría en realidad que el ejercicio de Colombia
ha sido muy valioso y quizá referente porque desde muy temprana formación el gobierno se hizo parte de este espacio de discusión, lo que ha facilitado dialogar en torno a temas que por definición son complejos y retadores. Hablar de seguridad y derechos humanos implica construir consensos y reflexiones en torno a asuntos que no son sencillos, en entornos que son complejos, como lo son en Colombia y en países de América Latina. Compartimos contextos y dinámicas de riesgos en algunos sentidos similares, y eso un poco encaja en tu pregunta de cuál es el tipo de contexto al que se enfrenta una empresa o una comunidad o cualquier organización que opera en territorio en cuanto a ese espacio contextual y a esos riesgos, porque recordemos que los principios voluntarios de seguridad y derechos humanos tienen poco en los riesgos. Cómo analizamos y gestionamos los riesgos, entendiendo, y esa es nuestra reflexión particular desde el CME, que no solamente es la fuerza pública y las empresas quienes tienen tareas en la realización de la seguridad, porque la seguridad es un bien público. Entonces, con el tiempo se ha entendido que la seguridad es un concepto amplio, hay un concepto que ha evolucionado, no se trata únicamente de esfuerzos que se despliegan para contener amenazas contra el Estado, sino que en el concepto de seguridad está la realización de derechos, cómo se generan condiciones para que los actores presentes en los territorios, bien sea actores económicos como las empresas, actores sociales, autoridades, en realidad en su conjunto tengan la posibilidad del goce y el ejercicio de derechos, entendiendo que cada uno desde su competencia, el Estado como garante, las empresas como corresponsables en la gestión de los riesgos y desde luego las comunidades con una voz muy importante deben poder colaborar para hacer posible esa mirada conjunta de los riesgos y poder a su vez definir conjuntamente y colectivamente también esas medidas de tratamiento. Entonces, para nosotros esto ha sido un punto de partida de cómo entendemos la seguridad, porque la manera en que nos aproximemos a la seguridad de los diferentes actores, pues vamos a poder tener, superar, si se quiere, esas dificultades históricas de cómo construir visiones comunes, porque la visión que tiene la fuerza pública de la seguridad es una visión desde las amenazas. La visión que tienen las empresas de la seguridad es desde el cumplimiento de los estándares y de la identificación de riesgos, y la visión que tienen las comunidades, que es absolutamente válida frente a los riesgos, es distinta. El ejercicio y el reto fundamental es cómo nos sentamos a la mesa y entendemos de manera conjunta los riesgos y cómo los gestionamos de manera colectiva. Entonces yo diría que el trabajo del CME en los últimos años se ha centrado en este aspecto que estoy mencionando, cómo de manera conjunta colaboramos y hacemos un ejercicio conjunto de mirada de riesgos, que eso es, en últimas, principios voluntarios. La aplicación, digamos, más concreta es cómo identificamos y gestionamos los riesgos, y realmente pues eso pasa por grandes desafíos que aquí se han mencionado, y es la colaboración, la confianza y el entendimiento común. Entonces yo creo que a eso nos enfrentamos los países de América Latina, a establecer espacios de diálogo, reflexión, análisis, comprensión, pero ante todo construcción de consensos frente a cómo unos y otros pueden aportar en esa discusión tan importante de los riesgos de seguridad y derechos humanos. Y si vamos al punto que tú mencionas, Fanny, pues claro, compartimos unas dinámicas contextuales complejas derivadas de economías ilícitas, de actores armados, de gobernabilidad de alguna manera débil, de factores de corrupción y de un entorno sociopolítico muy complejo que le genera unos desafíos enormes a las empresas y también a la fuerza pública para poder gestionar la seguridad. Entonces yo concluiría que para Colombia pues ha sido una gran experiencia y un gran privilegio también contar con un gobierno que se sienta de manera sistemática a dialogar sobre estos temas. El CME tiene una dinámica de trabajo donde mensualmente se reúne con representantes del Ministerio de Defensa y con los que hacemos parte de esta iniciativa a dialogar sobre estas agendas, sobre cómo identificar y gestionar los riesgos y sobre cómo fortalecer el relacionamiento entre las empresas y la fuerza pública, que ocurre de múltiples maneras. Una son los convenios de colaboración, MOUs, pero no es la única.
Hay múltiples formas de relacionamiento con la fuerza pública y nos ocupamos de ver cómo superar esas brechas de relacionamiento, entendiendo que solamente a partir del diálogo y la comprensión de esos desafíos comunes se puede avanzar. Dejaría hasta ahí en este momento, Fanny, para poder reflexionar más adelante. Excelente, muchas gracias. Y justamente nos dejas con un punto de partida para los intercambios muy interesante. Yo he escuchado varias veces temas muy importantes, prevención, identificación de riesgos, diálogo, se ha repetido varias veces, pero justamente cuando ocurre un exceso, un uso excesivo de la fuerza, cómo manejarlo de la mejor manera y cómo los principios voluntarios pueden ayudar en eso. A ustedes, panelistas, abro la primera pregunta. Pues si quieren yo podría como dar la apreciación de nuestro caso en Colombia, o sea, y yo creo que es un fenómeno latinoamericano el escalamiento de la protesta social. Reconocemos en nuestro país una protesta social legítima, así lo establece la Constitución, pero es contrario a la convivencia, el escalamiento a acciones ilegales o violentas. Y allí es donde hay lugar a que la fuerza pública, en el marco de su independencia, determine o no el uso de la fuerza. Para el caso de Colombia, hace año y medio, el gobierno expidió un decreto donde estableció el uso de la fuerza y con qué instrumentos desde la fuerza pública y en el relacionamiento con las comunidades debe establecerse esas condiciones y ese manejo de situaciones que escalan acciones ilegales o violentas. Entonces, yo diría que los principios voluntarios, si se ven desde lo conceptual, le permiten a las empresas en su relacionamiento con la fuerza pública y con las autoridades entender que el último ratio es el uso de la fuerza. Esa es por definición, la fuerza pública pues no actúa en un exceso de uso de la fuerza, salvo situaciones que impliquen llevar a un restablecimiento del orden. Pero las empresas no pueden presumir que la acción inmediata ante una acción ilegal o violenta derivada de un escalamiento, bien sea de protesta social o de cualquier otro acto, se espere que la fuerza pública reaccione con uso de la fuerza. Hay mecanismos de diálogo, yo creo que a lo que más se invita en términos de gestión de los riesgos de escalamiento a acciones ilegales o violentas es lo primero a conocer bien el contexto, entender cuáles son esas motivaciones desde las comunidades que llevan a este tipo de situaciones y a establecer relaciones de confianza y a poder dialogar en torno a situaciones complejas, incluidas acciones ilegales o violentas, para poder restablecer el orden. Entonces, esa es un poco la mirada que tenemos en nuestro país. Sí, y es muy interesante lo de Estela. También, simplemente para información de todos, en Perú existe una ley sobre el uso de la fuerza con un reglamento, y para que vean ustedes la importancia del grupo de trabajo de principios voluntarios que creamos en el 2010 en Perú. Esa ley, en borrador, fue promovida por el grupo de trabajo. Nosotros tuvimos al ministro del Interior y estuvimos a sus asesores principales discutiendo. Y Fanny, tú te vas a poner muy contenta porque esa discusión se dio en la oficina de la Embajada de Canadá, ¿no? Y en realidad nosotros, como siempre, pedimos una serie de artículos que nos parecían sustantivos. No se recuperaron todos, pero sí aparecieron varios de ellos en esta norma. La norma peruana es muy clara en el uso de la fuerza y identifica 6 niveles, ¿no? Donde el último nivel es el uso de la fuerza, digamos, ya violenta o armada, ¿no? Pero antes está la presencia, la voz, la forma de aproximarse a los que están protestando, etcétera, ¿no? Pero ahí yo creo que acá todavía tenemos un gran vacío en el Perú, que es la formación de la propia policía en su norma, ¿no? Nosotros como socios Perú y con algunas empresas extractivas
en el país. Hemos hecho un esfuerzo enorme por justamente formar a la policía. No basta con tener la ley, no basta con haber, también se ha hecho un manual que también contó con apoyo de varias ONG del grupo de trabajo, sino que hay que trabajar con la policía a dos niveles. Un nivel es el conocimiento teórico, ¿no? Por ejemplo, nosotros aplicamos una encuesta a la policía sobre qué cosa es un derecho humano, identifique derechos humanos, ¿no? Cómo actuar en un protocolo de derechos humanos, etcétera, ¿no? Una cosa es la teoría, pero sobre todo nosotros estamos insistiendo cada vez más en que tenemos que ir a la práctica. ¿Cómo se devela, por ejemplo, una protesta? ¿Cómo se enfrenta a la población que está viniendo a atacar? ¿No? Todo eso son técnicas que requieren una metodología, que requieren un intercambio de experiencias. Nosotros hemos contado, por ejemplo, en el Perú, con la formación de instructores franceses, con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja, etcétera, porque pensamos que necesitamos eso, una policía mejor formada para trabajar el tema del uso de la fuerza. Y ahí yo simplemente quisiera dar un saltito de reconocimiento a IPIECA por esta guía que produjeron ellos con ICMM hace ya varios años, pero para nosotros como en Socios Perú ha sido la herramienta básica, ¿no? El IGT, el instrumento de gestión para los principios voluntarios, pero mi reconocimiento viene con un pedido. Creo que esa guía hay que actualizarla, Isabel, ¿no es cierto? Es un desafío. Nosotros en el Perú tenemos hoy día, y lo saben los colegas de Perú, ¿no? Conocemos en Perú ya los principios voluntarios. Hay muchísimas empresas que están ya incorporándolos en su estrategia de trabajo, en su práctica cotidiana, los análisis de riesgo, las relaciones con la policía, etcétera, ¿no? Pero hay una serie de demandas por soluciones concretas. ¿Qué hacemos ante la conflictividad social? ¿Qué hacemos con una demanda que viene de pueblos indígenas? ¿Qué hacemos en los principios voluntarios con respecto al medio ambiente? ¿Qué hacemos en los principios voluntarios con respecto a las dinámicas, a las dimensiones de género? ¿Cómo las trabajamos? Hay distintos documentos, ¿no es cierto?, de distintas instituciones, pero creo que habría que hacer un esfuerzo para, desde la perspectiva de los principios voluntarios, incorporarlos a su práctica. Esta es una demanda que yo dejo ahí. Si puedo mencionar brevemente, y muchas gracias, Carlos, por esta propuesta abierta que la tomamos con una gran bienvenida, y yo creo que sin lugar a dudas, y creo que desde una perspectiva más práctica hemos tratado de vincular algunos aspectos prácticos en este intercambio, pero indudablemente, y esta guía, como tú mencionas, que me parece que se publicó en el 2012, valdría la pena considerarla para actualización. A mí también me gustaría nada más brevemente, probablemente enfatizar lo que ya mencionó Luz Estela desde la perspectiva de los principios voluntarios. Y yo creo que sin lugar a dudas han ayudado realmente a dar esa licencia social para operar y también crear que esa brecha en la parte de gobernanza sea menor mediante este diálogo en donde realmente existe la posibilidad de que diferentes actores se sienten a la mesa y puedan generar esa confianza. Una de las actividades que también ha sido interesante desde nuestra perspectiva es cómo ver cómo algunos de nuestros miembros están cada vez más interesados en realmente vincular desde el punto de vista de riesgo y de diligencia de derechos humanos en su etapa muy inicial de operación, cómo poder incorporar estos principios, y yo creo que eso ha sido muy benéfico para justamente poder generar o entender claramente cómo las empresas pueden actuar de manera más clara con sus interlocutores, con sociedad civil, con gobiernos, etcétera. Por mi parte, lo que me gustaría resaltar es que efectivamente, Carlos, tienes toda la razón, las grandes líneas políticas son muy buenas, pero al día a día lo que se necesita son herramientas concretas
Y sí existe una multitud de herramientas innovadoras. En los últimos meses, la iniciativa de los principios voluntarios creó, por ejemplo, el VP's 101, creo también otra herramienta para la prevención y mitigación de conflictos. Hay otra guía que va pronto a ser publicada sobre todos los temas de género y poblaciones vulnerables. Entonces, lamentablemente, no todas existen todavía en español, pero sí vamos avanzando. Y estas herramientas justamente son las que faciliten en lo operativo la mayor integración de los principios voluntarios. Sí. Así que les invito a dar un vistazo a la página web de los principios voluntarios. Hay toda una sección con todos estos recursos y herramientas. Yo también quisiera preguntar cómo podemos aumentar la colaboración en América Latina. Tengo el ejemplo del CM, del Comité Minero Energético. Ustedes han publicado hace unos años un documento excelente con lecciones aprendidas. Lo mismo para el grupo de trabajo en Perú. Entonces, sí, esa es la pregunta. ¿Cómo ven ustedes una mayor colaboración en la región? Pues si quieren yo puedo. De un lado pienso que, y en el marco de la iniciativa de los principios voluntarios, se ha mencionado esa necesidad de abrir más canales con la región, de poder ampliar ese foro de prácticas a nuestra región, de manera que haya más proximidad, es decir, que se entienda que los gobiernos anfitriones tienen unas responsabilidades muy grandes en el ejercicio y en la realización no solamente de la seguridad, sino particularmente del estándar de los principios voluntarios de seguridad y derechos humanos, es decir, poniendo a disposición el conocimiento, las prácticas de parte del CME, los documentos que nosotros generamos, que son recomendaciones concretas a los tomadores de decisiones empresariales frente a cómo gestionar riesgos particulares de los entornos como el nuestro, están a disposición. Y brevemente quisiera mencionar que durante los 2 últimos años hemos venido trabajando en la construcción de un protocolo para la identificación y gestión de riesgos de seguridad y derechos humanos en ese espíritu colaborativo y participativo, que además contó con la participación del sector defensa y en una alianza con el Centro Regional de Empresas y Emprendimientos Responsables, y DICAF en el último momento nos ha estado apoyando para implementarla, que creemos va a ser una herramienta muy útil porque tiene esa vocación de poder dialogar no solamente empresas y fuerza pública, sino ampliar la participación y la voz a las comunidades y a las autoridades civiles, que como lo dije inicialmente, hay asignación de responsabilidades que no solamente son de la fuerza pública en el marco de la realización de los derechos y de la seguridad, sino que autoridades civiles y comunidades y empresas y fuerza pública deben actuar de manera colaborativa para identificar y gestionar los riesgos. Entonces, esperamos muy pronto poner a disposición también de ustedes esa herramienta. Sí, un poco tomándote la iniciativa, Fanny, yo creo que habría que identificar algunos temas concretos, por ejemplo, para crear otro webinar como este en los próximos meses, ¿no? Y yo lo pondría sobre la mesa el hecho de, ya existen varios grupos de trabajo en América Latina sobre principios voluntarios. Sería excelente poder intercambiar entre los distintos grupos sus experiencias, sus iniciativas, cómo vienen funcionando. Creo que sería muy enriquecedor, sobre todo porque yo creo que no hay modelo de grupo de trabajo, ¿no? Cada contexto requiere su propio modelo, su propia estructura, tiene las características que le dan sus propios participantes, ¿no? Pero sí creo que podemos aprender unos de otros muchísimo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de visitar en varias oportunidades Colombia y nutrirme de cómo funcionaba el CME, y ahí aprendí muchas cosas de cómo hacer bien las cosas, pero también cómo no hacerlas. Entonces es útil poder intercambiar esas experiencias. Por lo que a nosotros nos consta, en Guatemala ya existe un grupo, está Colombia, he escuchado hablar que en Brasil va a haber otro, en Chile también, ¿no? Creo que sería también importante que los que somos más antiguos podamos
apoyar en su éxito a los más recientes, ¿no? Y también, por ejemplo, apoyarnos mutuamente, conseguir algunos recursos para sistematizar. Yo sé que también hay algunos textos sobre los grupos de trabajo, pero podríamos a lo mejor aterrizar algo para la región, que sería muy útil. Gracias. Sí, gracias, Fanny. Yo diría por nuestra parte, como compañía operando en Latinoamérica, que no hemos encontrado tantos grupos de trabajo en temas de los principios voluntarios en lugares como México y otros países. Y creo que es algo que necesitamos enfocar como industria para avanzar hasta el punto donde empezamos a hacer nuestro propio grupos entre nuestras operaciones en los otros países con el apoyo de Carlos para revisar los avances y qué podemos hacer en temas de los retos que tuvimos en varios de los países donde estamos operando. Una cosa que yo diría en temas de, para regresar un poco a la implementación y qué hicimos, cuando hablamos con nuestras operaciones por la implementación de los principios voluntarios, una cosa que nos dijeron es que no querían recibir de la oficina cooperativa varios estándares, varios guías para implementación. Ellos querían que nosotros como oficina cooperativa identificamos qué queremos implementar y enviarlo una vez a ellos. Entonces, creo que por las compañías que están asistiendo la reunión el día de hoy, mi sugerencia sería a identificar, hay mucha información, muchos guías muy valiosos, pero es importante por la oficina cooperativa identificar qué quieren implementar y poner todo junto para enviarlo a las operaciones, porque no. Porque muchas veces no quieren que estamos enviando toda esta información y todo, y hay un poco la pova, donde la información en uno es similar al otro, y ellos nos preguntaron definitivamente en nuestra compañía a identificar exactamente qué queremos implementar y enviarlo una vez a las operaciones. Si estamos un poco en la línea de iniciativas, Isabel ha mencionado lo que para mí hoy día resulta muy importante, que es el impulso que también viene muy fuerte en América Latina a la incorporación de las empresas a los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, ¿no? Es como que, digamos, esta es una nueva oleada, hay muchísima demanda, hay mucho interés, entonces yo creo que también hay que hacer el link de los principios rectores con los principios voluntarios. Y no solamente quedarse ahí, sino que también existe, me imagino que muchos de ustedes conocen, el Código de Conducta para Empresas Proveedoras de Seguridad Privada, ICOC, que tiene su asociación que es ICOCA, ¿no es cierto? Y que también vienen avanzando muy interesante, ¿no? En los últimos años. Nosotros acabamos de estar la semana pasada en la asamblea realizada en Ginebra, con muchos aportes para las empresas de seguridad privada, que tienen como su principal, digamos, cliente las empresas extractivas. Entonces creo que no podemos dejar de reconocerlas, que están ahí, hay muchas preocupándose. Ahorita ICOCA tiene más de 100 empresas miembros, ¿no? De las más grandes, hay varias en Perú ya incorporadas a ICOCA. Entonces creo que ahí hay que jugar, y esto es una tarea que se la paso a Fanny y sus colegas y a Patricia, ¿no? De comenzar a pensar cómo ligamos la iniciativa de los principios voluntarios con otras iniciativas para que no compitan, para que no vayan por canales separados, sino que puedan integrarse. Hoy día en Perú, una empresa que está preocupada por los principios rectores debería ya incorporar sus esfuerzos anteriores de principios voluntarios ahí. El análisis de riesgo, los principios voluntarios son pioneros en el tema. El espacio multiactor, los principios voluntarios son pioneros, hace 22 años ya lo introdujeron como dinámica, ¿no? Y así podríamos mencionar varias, sus estrategias de relacionamiento con actores importantes, etc. Entonces, creo que tienen estas iniciativas que están hoy día, desde mi punto de vista, todavía a un nivel paralelo, deberían buscar su integración. Gracias. Yo brevemente desde mi parte, Fanny, probablemente, y es nada más complementando lo que se mencionó, yo creo que también la incorporación de otras asociaciones latinoamericanas,
puede ser muy interesante, que puedan realmente ayudar a amplificar y a crear un contenido mucho más vinculado a la región. AIPICA trabaja de cerca, por ejemplo, con organizaciones como ARPEL o AMEXI, que están vinculadas con el sector extractivo, pero para tratar de fomentar esas mejores prácticas internacionales. Y un poco haciendo eco en lo que mencionaba Carlos, obviamente los principios rectores, pero yo creo que también en el marco de los objetivos de desarrollo sustentable, me parece que ahí también existe una perspectiva de involucramiento de otras agencias como de Naciones Unidas o de otros grupos que están fomentando esta actividad muy vinculada a los principios voluntarios. AIPICA publicó hace un par de años una ruta crítica para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sustentable que tiene explícito los principios voluntarios de seguridad como un eje vértice clave en cómo incorporamos nuestras estrategias y un poco ayudamos a los miembros. Así que creo que podría ser también interesante poderlos incluir. Muchas gracias. Veo que nos quedan 4 minutos. No veo más preguntas en el chat ni tampoco en el Q&A. Si participantes tienen pregunta de último minuto, ahora o nunca, o si no, también dejo la palabra a los panelistas si tienen la última cosa que agregar. Creo que en el chat hubo una pregunta de Carlos, no vi su apellido, sobre el uso de la fuerza, pero en temas de las operaciones, él tenía la pregunta para mí, entonces si me permiten puede contestarlo. En temas del uso de la fuerza, en temas de nuestros proveedores de seguridad, primero insistimos que cada proveedor tiene una política de derechos humanos y preferimos también si ellos tienen una política de uso de la fuerza. La mayoría de nuestros proveedores tienen esta política, pero algunos no. Ellos preguntaron si pueden enfocarse en este punto en su código de conducta y lo aceptamos. Entonces, es una política de uso de la fuerza o el código de conducta. Y otra cosa importante para nosotros es cómo ellos comunican estas políticas, estos códigos a sus guardias, porque últimamente ellos son las personas que van a usar la fuerza si es necesario. Entonces, revisamos todas sus medidas de capacitación, el programa de capacitación. Otra cosa que hacemos con nuestros proveedores, como Carlos mencionó, es nosotros insistimos que nuestros proveedores están miembros de ICOCA. Todos están en este proceso en este momento. Hemos dicho que si la vida de la mina tiene más de 3 años, ellos necesitan ser miembros de ICOCA. Si tienen menos de 3 años, es algo que preguntamos, ellos hacen, pero no insistimos, porque con 3 años, porque es un proceso largo, es membresía y luego es certificación. Y mientras valga la pena definitivamente, por una mina donde el contrato va a terminar en 2 o 3 años, no podemos insistir que ellos lo hacen. Otra cosa que enfocamos mucho es quitamos las armas. En este momento solamente tenemos armas en una operación y esto es porque consideramos el nivel de riesgo es suficiente que no podemos quitarles permanentemente. Y voy a terminar con el último punto porque estamos casi en tiempo. Tenemos capacitación del uso de la fuerza cada 4 meses por todos los guardias en todas las operaciones que tenemos. Y esto incluye capacitación en escenarios. Asegurar que nuestros guardias están capaces para manejar cualquier tipo de incidente. Gracias, Fanny. Fabuloso, muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir este espacio con ustedes. Gracias a los participantes y sobre todo a ustedes, panelistas, quienes nos acompañaron el día de hoy. Bueno, les deseo a todos un excelente día. No duden en contactarse con nosotros o con el secretariado de la iniciativa de los principios voluntarios.